Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a esta nueva emisión de Dr. C, en su quinta temporada. Uno a veces junta dinero para hacer el viaje soñado, el viaje con su pareja, que siempre ambicionaron tenerlo, y junta peso tras peso para poder hacerlo. Y todo parece fantástico cuando elige un destino paradisíaco, como puede ser las playas de la península de Yucatán, allí en México. Uno se va por 10 días, todo parece estar perfecto, uno contrató un seguro, una asistencia al viajero por una determinada cobertura, pero cuando todo parece que está fenómeno, puede pasar algo. Y cuando pasa algo en salud y uno está en el extranjero, es realmente una situación sumamente incómoda. Esto le sucedió lamentablemente a Virginia Rivas, 58 años, que junto a su marido querían celebrar su aniversario de bodas, eligieron este destino paradisíaco en las playas de Cancún, y el día antes de venirse el marido encontró a Virginia sobre el piso, que estaba descompuesta, no había reaccionado, nunca reaccionó. Fue internada en un hospital, allí Hospitén, que tengo mis ciertas reservas con esos hospitales que están en lugares turísticos. Fue operada y rápidamente ese dinero de la asistencia al viajero se fue consumiendo. Ella nunca se despertó y a los 10 días aproximadamente del episodio, creo que estuvo internada 24 días, lamentablemente Virginia Rivas falleció. Aprovecho esta situación para mandarle mis condolencias a la familia. La familia trata de repatriar estos restos y está bastante complicada la situación porque no hay fondos para hacerlo, una colecta familiar, etcétera, etcétera. Quiero decir que cuando uno va a un viaje que piensa que todo va a salir bien, hay que tener siempre una asistencia de viajes. Porque las cosas suceden, cosas que quizás uno no hace todos los días, uno trepa montañas, anda en bicicleta, se mete en el mar, juega al vóley en la playa, y a veces las cosas suceden y lamentablemente no hay una cobertura adecuada. Lo hablamos acá la vez pasada, vamos a tomar este tema seguramente en los próximos días aquí en Dr. C. Lo hablamos con la titular de una empresa de asistencia al viajero acerca de las coberturas. La gente a veces piensa, porque una tarjeta de crédito dice, no, yo tengo tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito por ahí tiene una cobertura de $20.000, $30.000, y cuando uno va a Estados Unidos, el lugar donde la medicina es más cara, cuando uno tiene cualquier detalle que tiene que ir a una guardia, solamente por entrar a una guardia, mínimamente son $4.000. Las personas comienzan a endeudarse, firman papeles, y esto termina siendo realmente un gran problema, sobre todo cuando la persona queda grave, discapacitada, imposibilitada de viajar y lamentablemente cuando fallece. Un traslado, para que tengan una idea, desde la Ciudad de México aquí a la ciudad de Buenos Aires, cuesta alrededor de $90.000. Difícil de asumir para un viajero que ha ahorrado toda su vida para poder cumplir ese sueño del viaje. Y trasladar un paciente desde Europa hasta aquí a la Argentina, aproximadamente entre $120.000 a $150.000. En otros programas vamos a hablar acerca de cuánto es el monto que una persona debería asegurarse, digamos, o tener ese monto disponible para poder ser asistido en caso de que suceda un evento, no solamente de salud, sino pérdida de vuelos, pérdida de equipaje, etcétera, etcétera. Virginia tuvo una ACV y justamente para hablar de este tema, del tema neuroquirúrgico, estamos aquí con el doctor Matías Baldoncini y este es su CV reducido. El doctor Baldoncini es médico neurocirujano, director del Laboratorio de Neuroanatomía Microquirúrgica de la UBA, además es neurocirujano del Hospital de San Fernando y también del Sanatorio Mater Dei. Gracias por haber venido. Quizás no era el tema central, pero aproveché este momento para hablar de la familia Rivas, para meternos un poco en el tema de los ACV. Una mujer joven que tiene un episodio súbito, estando aparentemente en buen estado. ¿Qué puede pasar en ese cerebro para que ocurra un ACV? Bueno, el concepto de ACV es accidente cerebrovascular. ¿Qué significa esto? Algunas de las arterias que ingresan a nuestro cerebro, que tenemos dos arterias anteriores, que son las arterias carótidas y dos arterias vertebrales, pueden sufrir un evento que hay dos tipos de ACV. Puede haber un ACV hemorrágico, es decir, cuando se rompe una arteria.
Bien, puede ser hipertensivo o puede ser por una ruptura de un aneurisma cerebral, como vemos aquí. Justamente estamos en el mes de septiembre, Sí. Guillermo, y se conmemora el mes de concientización de aneurismas cerebrales en septiembre, para tomar conciencia de la población en general. Aquí lo podemos ver. Claro, quizás para la gente dice, pero la verdad que chiquitito, no pasa nada. Exacto. Lo que sucede es que por más que es un aneurisma puede ser pequeño o puede ser Ese globito. Ese globito que vemos aquí, o puede ser de mayor tamaño, las paredes de un aneurisma cerebral son más débiles que la pared de una arteria normal, por lo cual la ruptura puede suceder y puede causar un tipo de ACV hemorrágico que se llama hemorragia subaracnoidea, que tiene una tasa de mortalidad elevada. Esta es una de las opciones de accidentes cerebrovasculares. ¿Se nace con aneurismas o el aneurisma se adquiere a través del trayecto de la vida? Las dos opciones son válidas, Guillermo. Hay pacientes que nacen con aneurismas cerebrales y se diagnostican a temprana edad, y hay pacientes, hoy en día sabemos muy bien que hay una preponderancia por realizar estudios de diagnóstico por imágenes a los pacientes, y pacientes que han realizado estudios de diagnóstico por imágenes de pacientes jóvenes y no tenían aneurismas, sí desarrollan aneurismas en la adultez. Entonces, se pueden hacer con aneurismas cerebrales y también se pueden desarrollar en la vida del adulto. Ahora, mucha gente encuentra accidentalmente un aneurisma en un estudio de neuroimágenes, por ejemplo, para una cirugía, no sé, de senos nasales, y aparece y dice, mire, acá le encontré un aneurisma. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, ante el diagnóstico de un aneurisma es importante en principio consultar con un neurocirujano para poder determinar si ese aneurisma requiere tratamiento o no. ¿Bien? Cuando un aneurisma es diagnosticado, puede ser un aneurisma pequeño, un aneurisma de mayor tamaño, incluso hay aneurismas que se llaman aneurismas gigantes, que superan los 25 milímetros, y un aneurisma tiene riesgo de ruptura. Si además este paciente es tabaquista, por ejemplo, que es un factor de riesgo aislado asociado a la ruptura de aneurismas, o es hipertenso, son pacientes que tienen mucho riesgo de ruptura de aneurismas cerebrales, por lo cual se sugiere un tipo de tratamiento, ya sea tratamiento microquirúrgico o embolización por hemodinamia, es decir, tapar al aneurisma rellenándolo desde adentro a través de una embolización o a través de una microcirugía, llegar hasta aquí, como mostramos recién, se llega con una técnica microquirúrgica con microscopio. ¿A través del cráneo? Exacto, se realiza una pequeña craniotomía, una pequeña ventana, y con el microscopio se puede llegar a colocar un clip en la base del aneurisma, porque el objetivo es que no le llegue más sangre al aneurisma. ¿Esto lo charlas con el paciente? Exacto, Si se habla vos con me los decís a mí, me pacientes. preguntás, yo te diría, no, hacémelo a través de una arteria. Exacto. ¿Puedo tener esa opción? Siempre con los pacientes se habla ofreciéndole las dos opciones y cuáles son los beneficios y los pros y contras de cada una de las dos técnicas de resolución de los aneurismas. Imagino que estas técnicas microquirúrgicas y a través de las arterias que van al cerebro cambiaron la historia de los aneurismas, ¿no? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. La técnica de clipado tiene muchos años, tal es así que incluso el mismo Joe Biden ha tenido cirugías de 3 aneurismas cerebrales muchos años atrás, y hoy en día, no hace muchos años, se ha desarrollado la técnica de tratamiento por vía endovascular. Bien. El otro día hablábamos algo que a mí me pareció bastante impactante, ¿no? Que es operar a pacientes neuroquirúrgicos, pero el paciente está despierto. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que un paciente esté despierto, que esté, le pusimos Pinky de nombre, que esté, digamos, desplaquetado, o sea, que tenga abierta de alguna manera el cráneo? Ahí estamos viendo una imagen, son imágenes sensibles para aquellas personas, pero bueno, somos así, y la verdad que esto es medicina pura. ¿Qué estamos viendo ahí? Contanos. Bueno, puntualmente los aneurismas cerebrales siempre se operan con el paciente dormido, pero en neurocirugía tenemos una alternativa quirúrgica para los pacientes que tienen lesiones tumorales localizadas en un área que es en áreas vinculadas al habla, fundamentalmente en el hemisferio del lado izquierdo, que es el hemisferio donde la mayor parte de los pacientes desarrollan el habla. Lesiones localizadas en esa área, le podemos ofrecer a nuestros pacientes la opción de operarlos despiertos. Y claro, uno se sorprenderá diciendo, pero el paciente no tiene sensibilidad, no tiene dolor. Bueno,
Es así, la cirugía con paciente despierto, como podemos observar aquí en el video que se está reproduciendo, tiene 3 fases. Tiene una primera fase que el paciente se duerme al paciente, no se llega a hacer una anestesia general con intubación. Se seda. Exacto, se hace una sedación profunda, se deben infiltrar toda la región superficial del cuero cabelludo, ahí podemos escuchar a la paciente que está hablando durante la cirugía. Esa es la paciente que habla, no se está quejando, está hablando. Exacto, y podemos ver allí, Guillermo, un sticker que tiene una forma de boca. Estamos mirando eso. ¿Qué significa ese sticker? Bueno, en esa área, cuando se estimula con electricidad, con este estimulador bipolar, la paciente daba fallas en el habla. Ajá. No podía articular la palabra mientras reconoce objetos con un test que se llama test de Boston. Entonces brindaba errores, entonces colocamos esos stickers, de alguna manera es como colocar minas y decir, en esta zona no podemos trabajar porque el paciente va a tener un déficit postoperatorio después de la cirugía. Ahí, si me permitís, hay una parte que está, una tapita que se ha volcado hacia el extremo, un extremo del cerebro, que se ve color nacarado. Esa es la dura madre, ¿no? Correcto. Porque a veces la gente dice, hematoma subdural, que es un hematoma, un chichón por debajo de eso. ¿Qué se extrajo un glioma. Esa lesión es un glioma de bajo grado. La principal indicación de cirugía con pacientes despiertos son gliomas de bajo grado que involucran el área del habla. A ver, yo miro eso y digo, bueno, sacaste una porción importante de cerebro. ¿Qué secuela tiene este paciente? ¿Vos ya podés predecir con el paciente despierto cuál va a ser el déficit que tenga? Nosotros podemos predecir, si un paciente al final de esta resección se encuentra hablando perfectamente bien, movilizando el lado contralateral del cuerpo, podemos predecir que el paciente no va a tener déficit del habla o déficit motor, al menos a largo plazo. Hay algunos pacientes que hacen en el postoperatorio inmediato un déficit por el edema. Exacto, del trabajo en la zona. Pero esto es una forma muy segura, es una de las opciones de operar lesiones que están en el habla. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está dormido no podemos evaluar función del habla, es imposible. Sí podemos hacer una evaluación de la región motora. Aquí podemos ver otra vez otro video. ¿Es otra paciente? Es otro caso, es otra paciente que tenía una lesión muy cerca de una región que anteriormente se denominaba área de Wernicke. Entonces, mientras estirpamos la lesión, la paciente podemos ver ahí que tiene un pequeño micrófono para poder escucharlo adecuadamente y va realizando reconocimiento de objetos. Le está mostrando imágenes con una compu ahí, con una... Correcto. Tiene una pequeña tablet donde el paciente reconoce objetos y dice, esto es, por ejemplo, una lapicera, esto es un libro, esto es un cuaderno. Es un test que al paciente se lo entrena previamente y mientras tanto vamos haciendo un mapeo. Lo que primero se hace es un mapeo, es decir, delimitar las áreas que son funcionalmente importantes y después de mapear, ¿sí?, de alguna manera delimitamos el área peligrosa para poder trabajar y podemos hacer nuestra resección ingresando por zonas seguras. Es impresionante esto, ¿no? La gente se preguntará, dice, pero la verdad es que no sangra porque eso está bañado por un líquido, ¿no? Un líquido transparente. Exacto, exacto. Es un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Todas las estructuras que generan dolor en el cuero cabelludo, la piel, el hueso y la dura madre que vos mencionaste, Guillermo, la dura madre es muy sensible. Entonces, esa dura madre se infiltra con una aguja muy pequeña de insulina con lidocaína para que no tenga dolor el paciente a ese nivel. ¿Se le explica al paciente que va a estar despierto y que va a estar trabajando en su cerebro? ¿Se le explica? Bueno, es muy interesante la pregunta, Guillermo. Hay una fase previa de evaluación donde uno analiza si el paciente es candidato o no para despertarlo durante la cirugía. Lo evalúa una neuropsicóloga del equipo y hay muchos pacientes que al final de esa evaluación la neuropsicóloga dice, este paciente no es candidato a despertar intraoperatorio. Entonces, antes de la cirugía, vamos con el paciente al quirófano, se prenden las luces, se prende la máquina de anestesia y también analizamos si el paciente no siente pánico de estar dentro del quirófano. Pero la verdad que es impactante y el resultado imagino que debe ser muy superior a aquella persona que está despierta y puede uno interactuar con el paciente mostrándole imágenes y reconocer si el paciente tiene un problema de comprensión o tiene un problema del habla. Es correcto. Fundamentalmente, insisto y lo recalco, para aquellas lesiones que están ubicadas en áreas vinculadas con el lenguaje. Bien, ¿y cómo se cierra esto? Porque hemos visto abierto, que se coloca de vuelta el hueso, con qué se pega. La gente pregunta esas cosas, ¿no? Excelente pregunta también, Guillermo. La cirugía tiene 3 fases: dormido,
despierto, dormido. Después que se finaliza la resección, como estamos viendo acá en el video, se completa la resección. El paciente se vuelve a dormir nuevamente. La duramadre, con una sutura muy delicada, se cierra de modo hermético, porque debajo de la duramadre, que está el espacio subdural, por fuera está el espacio extradural, donde las principales hematomas por traumatismos pueden estar localizados en un espacio o en el otro, se cierra herméticamente para que no haya fístula de líquido cefalorraquídeo, y el hueso se coloca nuevamente y se sujeta dependiendo si tenemos material. Se colocan pequeñas mallitas de titanio, es decir, como si fuera unas plaquitas de titanio pequeñas con microtornillos para fijarlo adecuadamente, o con puntos, con suturas óseas. ¿Duele el cerebro? No. El cerebro no tiene la posibilidad de generarnos dolor mientras hacemos la estimulación. Sí, las estructuras que están por fuera. Y cuando termina la cirugía, ¿es una cirugía, un posoperatorio tormentoso? ¿Es un posoperatorio tranquilo? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Dolor de cabeza? Bueno, es muy interesante, porque estos pacientes que no tienen anestesia general, es decir, que no se los induce anestesia general con intubación, asistencia respiratoria mecánica, el postoperatorio es muy favorable. Rápidamente despiertan de la cirugía, y generalmente el periodo de internación postoperatorio es muy breve. Claro, si este paciente, imagino que solucionó el tema motor, ¿se puede levantar cuándo? ¿El otro día? Al día siguiente. ¿Y el líquido que se sacó, se regenera rápidamente o hay que colocarle líquido cefalorraquídeo? El líquido, Guillermo, no es necesario colocarlo, porque nosotros todos producimos aproximadamente 450, 500 mililitros de líquido todos los días, y ese líquido se reabsorbe, se mantiene en un perfecto estado de producción y reabsorción de líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué dicen los pacientes cuando termina esta cirugía? ¿Nadie te pidió ver la cirugía? ¿Algún paciente te dijo, doctor, me gustaría que me muestre qué es lo que pasó durante la cirugía? Sí, hay algunos pacientes que nos solicitan el video de su cirugía para poder observarlo, y hay algunos pacientes que dicen, prefiero no verlo. Bien. Yo creo que la medicina tiene que ser para todos. Esto se realiza en hospitales públicos, tiene que tener una asistencia privada, prepago, obra social. ¿Dónde se hace esto? Estos videos que acabamos de ver fueron todas cirugías realizadas en el Hospital Público de San Fernando, donde yo soy parte del equipo de neurocirujanos del Servicio de Neurocirugía de San Fernando. Todos se realizaron allí. Bien, gracias. Te quedas con nosotros porque saben que después están las famosas trivias para 3 personas. 3 trivias para 3. Bueno, hace poquito tiempo hemos visto en varios titulares, en varios portales, que ahora es mucho más sencillo a través de un trámite online, que uno puede ingresar a un trabajo, elegir la obra social sin tener que permanecer en una obra social durante la que corresponde a la actividad durante un año, que uno puede elegir un sistema de medicina prepago, inclusive cuando ingresa a un trabajo. Y esto genera, por supuesto, interés por la gente. Pero para saber la verdad de todo esto, estamos aquí con el doctor Luis Servino, y este es su currículum altamente reducido. El doctor Luis Servino es médico, es ex superintendente de Servicios de Salud, es director del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social. Gracias por haber venido, Luis. Oh, gracias. Un placer. Siempre me gusta escucharte porque conoces mucho de lo que es la seguridad social, lo que es medicina prepaga. Y yo creo que hay bastante confusión en todo esto, porque ya de por sí el sistema es un poco engorroso antes de esto, y ahora me parece que también la gente genera una expectativa que tal vez sea difícil de satisfacer. ¿Me escuchaste cuando hice la introducción? ¿Es real esto que una persona, imaginemos, ingreso a trabajar aquí en C5N y digo, no quiero el sindicato de la televisión, quiero ser afiliado a una medicina prepaga, y elijo una medicina prepaga de las 10 más conocidas que hay en la Argentina? ¿Lo puedo hacer? Bueno, como vos dijiste, se ha generado mucha expectativa en el público y bueno, a veces no son exactamente como se le transmite la información. Desde el año 98 hasta la fecha, la gente pudo elegir en qué obra social estar, y además de eso pudo elegir en algunos casos, a través de un mecanismo que se conoció, por lo menos la gente lo conoció como triangulación, mandar sus aportes a alguna empresa de medicina prepaga, sobre todo estas 10 líderes que hoy regulan el mercado con cerca del 90% de toda la población de las empresas de medicina prepaga. O sea que la posibilidad de elegir existe desde el 98, y de hecho, como ya lo comentamos muchas veces, se pasaron 5 millones de beneficiarios del sistema de obras sociales nacionales a las empresas de medicina prepaga.
Cuando digo se pasaron, ¿qué significa? ¿Que pierden su relación con la obra social? No, esencialmente significa que la atención médica se la va a brindar a algunos de estos prepagos que la gente ha optado por elegir. Claro, generalmente figura en la credencial tu obra social de origen. En muchos casos, tenés carnet de medicina prepaga, pero figura en muchos casos la sí, de origen. efectivamente. Pero siempre el afiliado tiene una relación con su obra social, a la cual optó, aunque haya triangulado, digamos, esos aportes. A partir, bueno, del cambio de gobierno, se hicieron algunas modificaciones del modelo y, bueno, funcionarios lo han expresado, decir, bueno, usted ahora puede elegir entre una obra social y un prepago. Y bueno, ahí es donde tenemos un poquito de cortocircuito. ¿Por qué? Porque para que vos, que te pusiste como ejemplo, pudieras elegir en vez de la obra social de televisión o cualquier otra obra social, que eso sí lo podés hacer, quieras elegir una empresa de medicina prepaga en forma directa, la empresa de medicina prepaga se tiene que inscribir en la Superintendencia de Servicios de Salud. Hoy te diría, hasta el día de hoy, puede ser que cambie, ninguna de las 10 grandes empresas de medicina prepaga está inscripta. Por lo tanto, no te puedo decir, no, elegí a tal o cual empresa. Sí podés elegir, y esto, bueno, lo han hecho con eficiencia, podés hacer el trámite directamente a través de Internet si es que vas a elegir entre alguna de las obras sociales. De hecho, hoy hice el role-playing para, digamos, que el programa tuyo esté actualizado, tratando de ver cuando vos ingresás a través de tu clave fiscal. Así que no necesitas al empleador, vos lo podés hacer en forma individual. Tenés que tener clave fiscal 3, que la mayor parte de la gente la tiene. Ingresás a la página y vas a ver las opciones de obras sociales. Yo no encontré, sé que hay algunas inscriptas, no encontré ninguna opción de medicina prepaga. Las grandes, por supuesto, no están, pero creo que hay inscriptas algunas de menor tenor. Por supuesto. ¿Por qué es por supuesto que las grandes no estén? Si yo quiero estar en una grande. ¿Por qué hoy por hoy no están? Porque yo creo que no queda todavía claro el marco reglamentario que van a tener que cubrir. Todos sabemos que la mayoría de las empresas de medicina prepaga crecieron y se desarrollaron como empresas con fines de lucro. Algunas, como los hospitales de comunidad, no lo son, pero en general son empresas con fines de lucro. Por lo tanto, tienen una serie de normas para poder recibir al que quiera inscribirse. Y eso está inclusive contemplado en la ley de medicina prepaga, que si vos tenés una preexistencia al momento de inscribirte una prepaga, la tenés que declarar en concepto de declaración jurada y no la podés falsear. Y esa sería una causa para que ¿Esto funciona realmente así? ¿En la medicina prepaga? Sí, o sea, no hay bastante conflicto en eso de personas que tienen alguna condición particular y cuando hace la declaración jurada no pone la condición y a los 3, 4 meses dice yo tengo esto. Y entonces interviene la parte judicial. Bueno, pero a ver, si hay algo que es taxativo, es falsear la declaración jurada. Que es, un poco al público se lo decimos, no debe falsear la declaración jurada, porque es la única causa que habilita a la empresa de medicina prepaga a dar de baja al paciente. Es decir, una enfermedad frecuente, la diabetes. Vos negás que sos diabético y por alguna causa después lo denunciás o aparece la diabetes y lo negaste, eso habilita a la empresa a darte de baja. Por lo tanto, no podés falsear una declaración jurada. ¿Por qué a veces la gente o mal asesorado tiene la tendencia a no a falsear esa declaración o a no declarar cuál es la preexistencia que tiene? Bueno, esencialmente porque la empresa de medicina prepaga está habilitada a ajustarle la cuota a esa preexistencia que tenga. Imaginemos, vuelvo a mi caso, que yo me toca por televisión, el SAT, sindicato, creo que es el SAT, la obra social de televisión, pero yo opto por y tengo diabetes. Me tienen que aceptar. Bueno, social. Esa es la principal diferencia entre el sistema de obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Hoy vos entraste a trabajar, como te pusiste de ejemplo, y no te van a preguntar si sos casado, si tenés 2 hijos o 3 hijos. Te van a tener que dar el programa médico obligatorio con toda tu familia y con toda la carga de enfermedad que puedas tener.
y no te van a cobrar una cuota adicional si vos decís, bueno, tengo un hijo con discapacidad o mi mujer está embarazada. Ajá. ¿No es cierto? Cosa que en la medicina prepaga no ocurre y tiene lógica que así sea porque, como les dije al comienzo, es una empresa con fines de lucro. Te va a cobrar un arancel diferencial si es que vos querés ingresar con esa carga de enfermedad. Claro, entonces yo pienso que si yo quisiese optar, teniendo diabetes, ingresando a un trabajo en acción de dependencia por una medicina prepaga, van a decir, no, Capulla, usted tiene diabetes, no lo podemos incorporar, o me van a cobrar algo más de bolsillo. Bueno, en general te van a adaptar el valor de la cuota del plan que elijas a tu carga de enfermedad. A veces eso puede ser menor cuando las empresas de medicina prepaga venden planes corporativos a todo un grupo de empresarios, entonces entran, por ejemplo, varios cientos o algunos miles de beneficiarios, con lo cual esa carga, digamos, de la cuota por tu carga de enfermedad puede reducirse. Pero en general eso lo tiene totalmente claro la legislación de la medicina prepaga y pueden hacerlo, ¿no es cierto? Así que esa es la gran diferencia con las obras sociales. Hoy no está claro qué van a tener que cubrir las empresas de medicina prepaga. Claro. Porque Por eso, la pregunta que uno se haría es, che, pero entonces, ¿por qué se pasaron 5 millones de beneficiarios si la situación es esa? Bueno, alguna vez habremos sentido hablar de la palabra descreme. sí. ¿A qué se llama en la jerga sanitaria el descrema? Bueno, estas 5 millones de personas que se fueron, en su gran mayoría son personas jóvenes, por lo tanto tienen en general muy baja carga de enfermedad, los sueldos más altos de la seguridad social y con menos carga de familia. Por eso se lo llama descreme. La gente que obviamente tenía sueldos medios o bajos con una carga familiar importante, 4 o 5 hijos, jamás podría haber optado por alguno de los planes de la medicina prepaga. Bien, ¿quién es el que se beneficia y el que se perjudica eliminando al intermediario que se queda con una porción de los aportes y contribuciones? Vale decir, yo estoy afiliado a una obra social, pero no tengo los servicios por esa obra social. Me descuentan para, digamos, transferir esa recaudación a la medicina prepaga. Ese pequeño porcentaje, o el porcentaje que sea, que se queda en la obra social, que dicen que ahora se va a eliminar la intermediación, la triangulación. ¿Esto a quién beneficia? Primero, ¿Se entendió, no? Yo creo, sí, clarísimo. Creo que todos estamos de acuerdo que el gran problema de la Argentina muchas veces es la intermediación parasitaria que no deja nada. Puntualmente, en el caso de estos 5 millones de personas, obviamente existen obras sociales que han posibilitado que la gente haga el salto de una obra social hacia las empresas de medicina prepaga. Y ahí hubo confusiones también, porque, a ver, el porcentaje que habitualmente se quedan, que es alrededor del 2% del aporte, para hacer un ejemplo gráfico, una persona que por su salario aporta al sistema 100.000 pesos, es decir, que es una persona que gana alrededor de 1 millón de pesos, un sueldo considerable hoy día, esa intermediación cuesta el 2%, es decir, estamos hablando de 2.000 pesos, o sea, menos de lo que sale un paquete de cigarrillos, sí. Con lo cual no le genera un gran problema, digamos, ni a la persona y al prepago, en definitiva, sabe que ante una situación jurídica, por ejemplo, un recurso de amparo por tal o cual prestación, estando una obra social que sea la que triangula, va a ser también probablemente demandada, además del propio prepago. Lo que he conversado con muchas autoridades de prepagos, eso es lo que le genera cierta incertidumbre para anotarse y para terminar con el mecanismo de la triangulación. Que lo repito porque si no, o sea, nadie está de acuerdo con la intermediación parasitaria ni con la triangulación. Es cierto también que muchas obras sociales que triangulan dan algunos servicios por ese porcentaje, pero como son varias las que están, digamos, en ese juego, es muy difícil generalizar. ¿Este sistema va a permitir, se hablaba de eso también en el 94, 95, la competencia entre las obras sociales sindicales? Bueno, de hecho, de mucha gente que se pasó entre obras sociales. No todos los que se pasaron a prepagos. Hay mucha gente que se pasa de una obra social a otra por múltiples razones. Hay sanatorios hoy excelentes, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, para nombrar un distrito, que son de obras sociales. Vamos a decir un sanatorio de primer nivel, como tiene OSECAC.
aún el sanatorio de Finoquieto de excelencia también tiene vinculación con obra social. Entonces mucha gente dice, bueno, este prestador, ¿de quién es? O un centro de atención ambulatorio que las obras sociales tienen por todo el país. Y bueno, vivo cerca, pero es de tal obra social y bueno, la gente elige esa obra social porque tiene un efector cerca. Así que no es que todo el mundo se pasa a un prepago. Existe eso y la superintendencia tiene esa información mensualmente de quién se pasa, quién pierde afiliados y quién gana. ¿Y quién está más beneficiado? ¿Aquellas obras sociales que no tienen planes superadores o aquellas que tienen un plan único? Bueno, esto te lleva a otra situación que también está hoy en el candelero, que es, hay obras sociales que tienen problemas de viabilidad porque se modificó uno de los subsidios automáticos que las obras sociales recibían. Y cuando digo subsidios, para que la gente lo entienda, no es plata que sale del Tesoro, sino es plata de las propias obras sociales que se redistribuye dentro de las propias obras sociales. Hubo un cambio en uno de esos subsidios que antes beneficiaba a obras sociales con menos de 5.000 beneficiarios, que ahora se eliminó y se distribuye en forma igualitaria por número de afiliados. Por lo tanto, para muchas de estas organizaciones es un poco una sentencia de muerte. Lo que creo que deberían hacer es tratar de fusionarse, juntarse 5, 10, 15 o 20 organizaciones y poder juntar masa crítica de beneficiarios. Porque un poco lo que escuchábamos hoy en el programa de lo que son cirugías de alta complejidad, lo que vamos a ir escuchando a lo largo del programa, todas estas prestaciones alguien la paga, aunque se haga en el sector público. Seguro. Y el sistema hoy está realmente en una situación muy crítica. Muy crítica. ¿Y qué pensás del aporte del monotributo? ¿Está por debajo? Bueno, el aporte del monotributo realmente es una sin razón porque ingresaron al sistema de obras sociales alrededor de 2 millones de personas que son monotributistas, a un sistema que no fue creado para monotributistas, sino para trabajadores formales. El Estado en su momento se corrió, permitió que ingresaran 2 millones de personas que al día de hoy aportan promedio 13.000 pesos. ¿Cuánto? 13.000 pesos aproximadamente, para un programa médico obligatorio que tiene un valor promedio de 45, lo cual ya eso solo representa de por sí un absurdo total. ¿Quién lo financia, ese déficit? Bueno, lo financian otra gente por ahí que es un poco menos pobre y que tiene un trabajo en relación de dependencia. Son recursos que el trabajador le termina transfiriendo para que un monotributista se atienda. Así como ves la situación, que vos conocés mucho de esto, ¿cómo ves el futuro, no a demasiado largo plazo, a 5 años? Bueno, mira, yo ya lo he declarado en varios medios, o sea, estamos viviendo un fin de ciclo del modelo de atención médica que tiene la Argentina. Fíjate que no hablo de salud, hablo de atención médica. La situación de salud de la Argentina es grave con un contexto de 50% de pobres, 30% de chicos por debajo de la línea de pobreza. Y la salud depende de otros condicionantes que no tienen que ver con el modelo de atención médica, ¿sí? Que podríamos enumerarlos, que son la desnutrición, la falta de trabajo, viviendas inadecuadas, falta de agua, cloacas, etc. Entonces, yo hablo de atención médica. El modelo de atención médica que tenemos, financiado por el concepto de seguridad social, que es aportes y contribuciones, tiene que ver con el poder adquisitivo que tiene el salario. El poder adquisitivo del salario se cayó drásticamente en los últimos 20 años, así ninguna fuerza política se ofende, o sea, abarca todos los gobiernos. Y el costo de la atención médica, el costo de este PMO, creció en forma exponencial. Hoy cualquier tecnología, por ejemplo, en el área de nuevos medicamentos, tenemos hemos tenido medicamentos de 2 millones de dólares. Medicamentos de 100.000 los vemos todos los días. Y tratar de financiar eso con el aporte y la contribución del salario es lo que determina este concepto de fin de ciclo. Veo eso y coincido plenamente con vos que es imposible de pagar esos valores por medicamentos. Ahora, ese déficit, ¿no debería el gobierno asumir la responsabilidad y entrar en el juego de las obras sociales y poder compensar ese déficit que tienen? Bueno, mira, el déficit lo tienen las obras sociales y todo el sector privado. Claro. O sea, no hay ningún cálculo actuarial para los financiadores, sean obras sociales o empresas privadas, que pueda prever que mañana tenés que cubrir un tratamiento que sale millones de dólares. Claro.
Por lo tanto, a ver, ¿cómo lo resuelven? Porque este problema también lo tiene el resto del mundo. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? La agencia. La agencia es un pilar. La Agencia de Evaluación de Tecnologías, para que el público entienda, es una agencia que evalúa si el medicamento que vamos a incorporar o la técnica que vamos a incorporar, que puede ser una técnica diagnóstica o un procedimiento, hay evidencia de que sirve. Porque las nuevas tecnologías salen muy caras. La pregunta es, ¿realmente sirve? Ahí se tiene que expedir una agencia, que hemos presentado el proyecto de ley hace años y duerme un sueño eterno en el Congreso de la Nación. No sabemos por qué. Pero bueno, pero duerme un sueño eterno. Pero por otro lado, es interesante aprender de los que más o menos resuelven bien estos problemas. Por ejemplo, los países que forman parte de la OCDE, son todos países desarrollados, con un PBI per cápita de 40.000 euros para arriba, un estándar de vida e indicadores de salud espectaculares, y todos tienen un denominador común. Es un promedio entre el 70 al 80% de lo que se gasta en salud, que es gasto público. Claro. La Argentina, eso es un gasto muy bajo. Es decir, que si no, más que el gobierno, yo te diría, si no se involucra el Estado para darle a esto equidad, no solamente a la gente que tiene una obra social o un prepago, que estaríamos hablando de entre un 60 y un 65% de la población, si no se involucra el Estado para que acceda a las nuevas tecnologías, el 100% de la población, va a ser muy difícil resolverlo. Bien, te agradezco muchísimo. Para mí clarísimo, espero que para la gente haya sido bastante claro, pues es un tema complejo, pero que nos compete a todos. ¿Te quedas con nosotros? Porque tenemos las trivias. No. Pequeña tanda, volvemos con talla baja con la doctora Ana Kesselman. No se vaya. En Medife sabemos que es fundamental la excelencia médica. Eso está representado en nuestro Sanatorio Finoquieto, que trabaja para poner a la salud en lo más alto. Asociate hoy en medife.com.ar con descuento por 1 año. Medife, estamos con vos.